DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Baby got another lover. Something I don't understand. Los comentarios emitidos en este programa no necesariamente representan la forma de pensar de la estación. Las ideas y manifestaciones son responsabilidad de cada locutor. Estás abriendo el portal a dimensiones paralelas, historias, enigmas, esoterismos, cultos, información críptica, conspiraciones y mucho más. Comenzamos. Muy buenos días tengan todos. Espero que este jueves les sea muy provechoso, muy lleno de bendiciones. Y bueno, estamos en DN Radio Comunicaciones. Al teléfono en cabina para que hablen, por favor, 4632-9653. Estamos en la página www.dnmexicoradio.com. Facebook Live es un medio que a mí me gusta mucho. Porque tenemos así como esta relación cercana con todos ustedes y es una relación que me retroalimenta muchísimo. La verdad es que les agradezco a muchos de ustedes el seguimiento que le dan al programa y la verdad es que me da mucha satisfacción mencionar el hecho de que está muy compartido el programa. Miren, aparte de eso, estamos en la onda, por lo menos su servidor, y yo sé que en connivencia con mis amiguísimos productores Jesús Rojas y Giovanni, estamos saliendo en YouTube. Yo me estoy dando la tarea incluso de subirla. ¿Por qué? Porque en YouTube, aparte de que tenemos nosotros la posibilidad de alcanzar a más gente, también está la posibilidad de que nos podamos enlazarnos y hacer una red efectiva de información. Esto es muy importante. Por favor, busquen, pueden buscarlo de tres maneras, como DN Radio Comunicaciones, Metaharmonics, y como Rod Liberona, yo igual salgo ahí. Si ustedes lo buscan, si ustedes buscan las tres cosas, van a salir. Bueno, el tema de hoy es un tema muy escabroso, muy escabroso. Es un tema que tiene mucho que ver con lo que vivimos todos los días. Y es el gobierno de las sombras. En realidad también lo podría yo definir como el gobierno desde las sombras. ¿Cuál es este gobierno de las sombras? Bueno, el gobierno que nos dirige desde la oscuridad del anonimato, en donde hay un montón de intereses, un montón de grupos que pretenden asumir el control mundial por medio de la manipulación. ¿Qué manipulación nos referimos? Bueno, es una manipulación desde la espiritual hasta la educativa, hasta la económica. Bueno, es un tema monstruoso realmente si nosotros nos ponemos a pensar a qué escala estamos hablando. Pero por otro lado, estas personas que andan tratando de dominar el mundo no se dan cuenta de que el mundo es un límite muy pequeño para las posibilidades universales que tiene el hombre. Es decir, toda la gente que hace esta regiduría férrea, esta manipulación en donde tratan de volvernos modernos esclavos, no se dan cuenta o no tienen realmente el alcance de mente para poder visualizar que el ser humano proyectado y trascendido a nivel cósmico les puede dar en toda la torre. Lo único que falta es que el ser humano adquiera algo que es muy difícil de conseguir, que se llama conciencia. Y conciencia, como hemos visto en otros programas, es este conocimiento de uno mismo y la realidad que a uno le rodea.
Bueno, cuando empezamos a hablar de este tema, no podemos hablar de ideologías como tales, puesto que es un tema que trasciende todo tipo de consideración ideológica. Pero se puede definir un poco como el gobierno mundial desde la plutocracia y la burocracia colectivista. Plutocracia es el gobierno de los poderosos, la oligarquía, este gobierno de las grandes riquezas, de los grandes imperios, de los grandes monopolios. Figúrense que actualmente estamos repitiendo errores enormes que cometimos como humanidad en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando estaba toda esta ola de políticos y de empresarios que establecieron grandes consorcios, grandes monopolios, grandes alianzas económicas alrededor del mundo, en desmedro de la integridad de la mayoría de los habitantes de esta tierra, que actuaban como trabajadores a sueldos ridículos, endeudados en esa época con tiendas de raya. Me vienen a la mente los antiguos mineros, ¿se acuerdan? Los mineros, cómo sufrieron, teniendo incluso jornadas laborales de hasta de 18 horas. Los sistemas esclavizaban a los niños de 6, 7 años, que tenían que trabajar haciendo oficios u ocupaciones de alto riesgo. En las minas, por ejemplo, ponían a los niños a ir por los tiros de las minas y ver, por ejemplo, las rutas de ventilación, o bien, en el peor de los casos, como verdaderas mulas arrastrando carritos por tiros mínimos, en donde podían sacar los minerales, y aprovechaban justamente el tamaño de los niños para hacer estas prospecciones de terreno, y que muchas veces les costaba la vida por accidentes, o bien por incluso males como las minas de carbón, ¿no? Que llegaban. Había un mal que se llamaba silicosis, que se les metía el polvo del carbón en los pulmones a los mineros, a los niños igual, y los mataba a muy temprana edad. Esto en el siglo XIX. Cuando vemos con detalle cómo está la cosa en nuestro inicial siglo XXI, nos damos cuenta de que no ha cambiado tanto, Nos damos cuenta de que la gran clase media es una clase media que está en extinción. Nos estamos dando cuenta de que cuando nos dicen se han creado 4 millones de empleos, tenemos 4 millones de empleos, pero de una calidad terrible, sin ningún tipo de perspectiva a futuro en cuestión de jubilaciones. Tenemos contratos que se hacen cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. Nuestro sistema de prevención social cada día pues es más inoperante, más ineficiente. Por lo tanto, nosotros decimos, se debe a una mala administración, o bien se debe a un plan ya puesto a nivel mundial y que tiene muchos años. Bueno, este último postulado es el que estaría, digamos, sosteniendo nuestro programa de hoy. Es una tesis muy interesante. Estamos cayendo dentro del área de las conspiraciones, estamos cayendo dentro del ámbito conspiranoico que a mucha gente le fascina. Y yo, repito y me comprometo a una situación. Nosotros no estamos haciendo apología de ninguna idea política, ninguna, tampoco religiosa. Este programa Metarmonics Mundos Alternativos se trata de representar las ideas con total libertad, con total desapasionamiento, y por lo tanto tratando de poner en ustedes esta duda filosófica que nos va a sacar del error y de la ignorancia permanentemente. Cuando nosotros funcionamos desde el conocimiento, lo que hacemos es tomar nuestras propias opciones, tomar nuestras propias elecciones, sobre todo con sabiduría, con conocimiento, con sabiduría. Es decir, con total claridad, con total limpieza de conocimiento y con total limpieza de intención, puesto que está todo reflejado con transparencia.
Aquí nosotros tenemos que hacer una lucha, tenemos que hacer ahora sí, una apología del conocimiento para llevar nuestra vida con transparencia y elegir mejor. Estos sistemas que nos han impuesto son sistemas que tienen muchos años y que evidentemente podemos nosotros retraer. Ya más tarde, al último del programa, les diremos cómo retraer este sistema y realmente en qué consiste. ¿Por qué? Porque la humanidad completa no puede ser tan mala. Me voy a remitir primero a una historia que es la historia de un libro maldito, la historia de un libro prohibido. Es un libro que está estigmatizado por muchas situaciones, que son los protocolos de los sabios de Sión. Los protocolos de los sabios de Sión es un informe sobre una internacional sionista que se hizo a final del siglo XIX, para allá 1875 más o menos, y que vio la luz alrededor de 1903. ¿Cuál es lo grave de los protocolos de los sabios de Sión? Lo grave de los protocolos es que en estos 24 protocolos se relata un plan de dominación mundial desde las sombras. Es decir, esta reunión de intelectuales, esta reunión de sabios, planea o está hecha en base a, primero, reinstaurar un gobierno mundial de corte sionista. El sionismo es una ideología ultranacionalista judía. Con esto lo que quiero decir es, vamos a analizar esta parte de esta conspiración, de este nuevo orden mundial, desde el punto de vista de la dominación sionista del mundo. Con esto, por favor, y quiero dejarlo muy en claro, muy en claro, no tenemos nada en contra de los judíos, ¿sí? El pueblo judío es una cosa totalmente aparte. De hecho, yo me asumo como estudiante de Cábala, estudio tarot, estudio astrología, y en mucho tiene que ver la filosofía hebrea, las corrientes filosóficas y de conocimiento hebreas, que son tan sabias, tan profundas y tan maravillosas, para solucionar o para tener una vida espiritual mucho mejor, mucho más profunda y trascendente desde uno mismo. Entonces, no es una apología en contra del pueblo judío, nada más lejos que eso, pero sí del sionismo. Sí del sionismo, porque hay ciertos personajes, ciertas familias, ciertas estirpes que han llegado hasta el día de hoy con un afán de dominación que desgraciadamente sí les ha resultado. Y por lo tanto, nos tienen a nosotros como pueblo, nos tienen a nosotros como gente sometida desde las sombras en pleno desconocimiento. Bueno, yo voy a hacer, bueno, aquí dice, estoy en los protocolos, el sionismo es un movimiento mundial para el avance y cuidado de los intereses político-económicos de los judíos. Bueno, ¿qué es lo primero que les interesaba a los sionistas comandados en esa época por un intelectual brillante que se llamaba Theodor Herzl? ¿Qué era lo que les interesaba? Primero, restaurar Israel. Para esto, pues bueno, los sionistas pensaron en muchas opciones. Aprovechaban, de hecho, como los grandes capitales y las grandes fortunas europeas pretendían utilizar justamente estos amarres financieros para hacer que los gobiernos pudieran tener injerencia militar en territorios en donde ellos querían construir o eran las opciones para construir esta nueva Israel. Ellos pretendieron hacer uso fáctico de estos poderes desde las sombras. ¿Para qué? Para conseguir primero esta restauración de su nación. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo evidentemente estaba disperso por el mundo desde la diáspora y por lo mismo no habían podido establecerse como nación. Era esta figura del judío errante, pero muy poderoso. Por lo tanto,
de ahí nace la idea de restaurar. ¿Dónde querían ellos colocar esta nueva Israel? Bueno, los lugares eran bastante disímiles, muy curiosos. De repente teníamos, por ejemplo, una intención de colocarlo en Uganda, con exclamativos, Uganda, bueno, pero ok. Había otra intención de establecer la Nueva Israel en Marruecos, también, también igual, exclamativos, Marruecos. Bueno, había otra intención de colocarlo en la Patagonia Argentina. Es un poco más raro esto, ¿no? Pero bueno, esos eran los afanes, ¿no? Y por último, se concretó toda esta idea a partir de 1945, bueno, desde antes obviamente, pero en 1947 se consolida este ideal aprovechando la injerencia, el dominio, el imperio que tenían los británicos en Palestina. Y por lo tanto, por medio de los británicos y del apoyo de los aliados incondicionales, como Estados Unidos y algunos países de Europa, ellos lograron colocar en Palestina, que era territorio palestino, terminaron por colocar un enclave de un poquito más de 100.000 personas. Y este enclave de un poquito más de 100.000 personas, esta colonia de un poquito más de 100.000 personas, fue creciendo y creciendo paulatinamente, violando los tratados territoriales. Empezaron a hacerse fuerza y bueno, se convirtió en lo que hoy nosotros conocemos como Israel, en un país bueno, Israel fue enquistado literalmente en un país pero tan sufrido como los palestinos. De ahí todo tipo de terrorismos. Estamos hablando de pueblos que en alguna época, sobre todo los hebreos, carecían de tecnología militar. Hoy en día sabemos que son de las primeras potencias militares tecnológicas, hablando en tecnología, no en cantidad, es decir, cualitativamente, no cuantitativamente. Pero tienen una tecnología militar avanzadísima, justamente producto de ese arraigo nacional que lograron tener a costa del pueblo palestino. Pero bueno, de ahí se desarrolla esto y tenemos esta lectura de los protocolos de los sabios de Sión. Los protocolos de los sabios de Sión fueron utilizados en la época de los 30, 40 como ariete ideológico para grupos ultranacionalistas europeos. De hecho, durante la época del nazismo, se difundió muchísimo los protocolos de los sabios de Sión, con este propósito nefasto, por supuesto, de delatar este tipo de argucias que tenían estos grupos nacionalistas sionistas. Desgraciadamente se justificaron de la peor manera cuando estas políticas raciales en Alemania constituyeron un muro, un fuerte ideológico que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Aquí también nosotros podemos decir, y a quien guste investigar todos estos temas, que no nos quedemos en esta medianía de decir es que el sionismo fue la causa de todo. No, pero sí podemos investigar a profundidad de qué manera se constituyeron las alianzas durante la Segunda Guerra Mundial, y nos va a quedar claro que efectivamente hubo países tan disímiles como en el caso de Rusia y Estados Unidos que terminaron unidos más allá de las ideologías a causa de su origen común sionista. Bueno, fíjense, les voy a leer un pedacito cualquiera del libro. Yo traje hojas sueltas, entonces pero bueno, vamos a seleccionar cualquier parte, ¿sí? Dice: la verdadera ciencia del ordenamiento social, en cuyos secretos no admitimos a los gentiles somos nosotros, persuadirá a todo el mundo de que tanto el puesto como la ocupación de cada cual deberán estar reservados a castas determinadas. Así evitará, por ende, la frustración que produce en el ser humano una formación irreconciliable con el destino laboral del individuo.
Si el pueblo cultivara esta ciencia, se sometería de buena voluntad al orden establecido por ella en el estado vigente. Sin embargo, el populacho, ignorante de la ciencia, acredita ciegamente todo cuanto le damos impreso. Engullen los hombres las fantásticas ilusiones que les hemos inculcado y se vuelven enemigos de todas las condiciones que creen superiores a sí mismos sin comprender la trascendencia de las diferentes clases sociales. Este odio aumentará en virtud al aprieto bursátil que paralizará eventualmente el comercio y la industria. Crearemos una crisis económica general con la ayuda del oro que casi en su totalidad está en nuestro poder. Simultáneamente echaremos a las calles de toda Europa multitudes de desocupados. Esto a finales del siglo XIX. Hago hincapié en esto porque justamente el tipo de economía que nosotros estamos llevando hoy en día se basa en la deuda. Tenemos una economía totalmente especulativa y el oro efectivamente está acumulado en las reservas federales y ustedes saben que las reservas federales, sobre todo la norteamericana, son entidades privadas, no son organizaciones gubernamentales propiamente. Por lo tanto, desde estas reservas federales que tienen estas acumulaciones de oro inmensas, es de donde llega toda nuestra nivelación económica a nivel mundial. Pero bueno, de aquí no pasaría tan gravemente el asunto, sino porque el oro del mundo no alcanza para sostener un gasto tan inmenso como el que tenemos en el mundo hoy. Entonces, ¿en base a qué es en lo que está andando en este mundo? Este mundo en cuanto a economía en base a la deuda. Nosotros tenemos creadas deudas a nivel individual, municipal, estatal, países endeudados completamente, desde los individuos hasta países y continentes o bloques económicos completos como la Unión Europea o como los países integrantes de los tratados de libre comercio, en este caso México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué sucede con estos endeudamientos? Mantienen activa una maquinaria de intercambio comercial, se crean nuevas ilusiones, como dice aquí el texto, en cuanto al consumo, en cuanto al comercio, y por lo tanto el individuo está inmerso en una mecánica de consumo indiscriminada e inescrupulosa. Nosotros recibimos los impulsos y recibimos estas injerencias mentales en donde mediante la publicidad y la mercadotecnia nos venden constantemente productos que nosotros no necesitamos. Entonces nos hacen esclavos de productos chatarra, por ejemplo, en la alimentación. Los países, los pueblos mal alimentados, los países mal nutridos con estos alimentos chatarras se vuelven cada día más estúpidos. Por lo tanto, un pueblo que está nutrido en base a hamburguesas y en base a Coca-Colas necesariamente piensa menos. Y esto es algo que no ha podido retraerse debido a una pretendida libertad de comercio. También tenemos, por ejemplo, estas tendencias de la moda. Si nosotros no estamos imbuidos en la moda mundial, estamos totalmente sacados de tiempo y fuera de espacio. Es decir, nosotros tenemos que estar dentro de las tendencias de la moda y consumir moda constantemente para nosotros poder estar en onda. También tenemos la parte del conocimiento. Las escuelas cada día están hechas de manera de que la formación profesional sea específica. No sé, haciendo referencia a un chiste de hace muchos años, cuando nosotros nos especializamos como ingenieros, nos especializamos en el panel Z del alerón trasero izquierdo del transbordador espacial. Entonces, tenemos un profesionista que se dedica a ese panel Z. Del alerón trasero izquierdo, del transbordador espacial, y fuera de su contexto, este profesional no sabe nada. Es un perfecto ignorante. Nosotros lo vemos no quiero agraviar, pero nosotros lo vemos desde los egresados de ciertas escuelas tecnológicas,
particulares, privadas, que pretendidamente hacen una excelente formación, pero sí lo hacen. De hecho, son escuelas que dentro del contexto de conocimiento de este sistema que nos gobierna desde la oscuridad, claro, sacan efectivamente profesionales brillantes. Sin embargo, son profesionales brillantes dentro de un contexto aislado y profundamente ignorante de la realidad del ser humano. Por lo tanto, tenemos la educación, tenemos la alimentación por parte de la comida chatarra. Vamos a tener también la parte espiritual. ¿Qué es lo que pasa en la parte espiritual? Tenemos una inundación de nuevas iglesias. Tenemos una inundación de estas congregaciones que nos hacen que suframos menos, ¿no? Que vienen de países por allá aledaños al mío, ¿no? Por allá de Chile, y que son verdaderos mercachifles del bienestar espiritual, social de la gente. La gente va con total esperanza y estos señores se dedican a robar. Desde que entra la gente a las iglesias, a estos templos, empiezan a donar, empiezan a desprenderse de dinero. Con 20 pesitos, 50 pesitos que suelten, pues bueno, en ese momento la gente empieza dentro de una mecánica de autosalvación. La gente no es consciente de que la elección realmente la toman ellos. Entonces, y estos fulanos, muchos, no solamente ellos, también desde el punto de vista del New Age, tenemos también un montón de pseudodisciplinas que igual engañan a la gente. Y bueno, ofreciéndoles el bienestar, ofreciéndoles la prosperidad y ofreciéndoles una serie de situaciones que pretendidamente hacen que la gente tenga una vida mejor. Y en realidad lo que pasa es que a la gente, pues en virtud de una ilusión, que en este caso sería Dios, o en este caso serían las bendiciones de la misma iglesia o de la misma gente que está dentro de la iglesia integrándolos, hay una sanación. Cuando en realidad, a conciencia, estas sanaciones parten de la gente misma que desea sanar. Hay gente dentro de estos grupos en donde los orientan para poder generar su propio proceso de sanación. Y esto, pues obviamente, pues es valioso, ¿no? Mucha gente me podrá decir, oye, pero hay iglesias que han hecho maravillas, por ejemplo, evitando que la gente siga drogándose, ¿no? O hay iglesias que han, y aquí abro comillas y paréntesis y todo lo demás, hay iglesias que prometen curar el homosexualismo, ¿no? Entonces tenemos una serie de ofertas barateras, ramplonas, que hacen que la gente empiece a procesar desde su interior en pos de su curación, de su sanación, siguiendo la guía de pretendidas entidades, de Dios, de influencias, de religiones, que en realidad lo que hacen es hacer que el hombre mueva sus mecanismos internos y se sane. Cuando tenemos nosotros estas cosas vamos a sanarle la drogadicción a este joven. Sí, efectivamente, dejan que el hombre tome, dejan que la mujer se drogue, dejan que cesamos, digamos, estos procesos autodestructivos, pero necesariamente a cambio de una sinergia, una asimilación hacia estos grupos, de manera de que nuestra orientación, nuestra necesidad emocional que nos lleva al consumo de estas sustancias, la cambiemos hacia el grupo. Y por lo tanto, el consumo que hacemos en dinero de estos vicios, lo cambiamos al sostenimiento en dinero de estos grupos. Mucha gente se ha deshecho de todos sus bienes personales para sostener estos grupos en donde se constituyen estas pretendidas sanaciones y estas pretendidas curaciones. Bueno, tenemos esa parte espiritual. Tenemos la parte educativa. Tenemos la parte social, las ideas políticas. Tenemos una serie de ideas políticas que nacen del mismo club, prácticamente.
El capitalismo, como lo conocemos, es un capitalismo que está sostenido por grandes consorcios y que básicamente son regulados a nivel internacional, estos mercados, incluyendo los mismos mercados de los países, por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, que está sostenido y guiado por estas internacionales sionistas. Bueno, entonces, ¿cuál es la herramienta para esclavizarnos a nosotros dentro de este mundo? Pues ni más ni menos que el consumo a todo nivel. Por lo tanto, es necesario crear deudas individuales, ¿sí? Nos ofrecen las tarjetas de crédito y esto y lo otro a unos intereses tremendos. Los bancos están totalmente vendidos y por lo tanto nos ofrecen todas estas garantías crediticias y todos estos caminos crediticios que lo único que hacen es esclavizarnos en moneda para luego pretendidamente esclavizarnos y bueno, eventualmente, no pretendidamente, eventualmente esclavizarnos de forma laboral. Es decir, nosotros terminamos trabajando única y exclusivamente para pagar deuda. Son las modernas tiendas de raya. Las tiendas de rayas del siglo XIX eran estas tiendas donde se vendía frijol, arroz, todos los insumos que los trabajadores necesitaban para poder vivir y que obligadamente tenían que comprarle a estas tiendas endeudándose, puesto que estas tiendas daban estos productos a mayor precio de lo que los trabajadores podían vivir. Entonces estaban estas tiendas que esclavizaban y condicionaban y coaccionaban a los trabajadores ¿por medio de qué? Por medio de la deuda. Los tiempos han cambiado y no hay tiendas de raya, pero sí hay bancos. Si hay bancos, si hay tarjetas de crédito y de hecho ya acuérdense que no tardamos en caer en el mundo del dinero plástico. Es decir, la tendencia del dinero circulante es a dejar de existir. Por lo tanto, estamos nosotros en una encrucijada en donde todo el dinero que se mueva va a ser plástico, es decir, va a estar representado por una tarjeta. ¿Qué es lo que constituye esto? Constituye un afán de nuestros sistemas de crear esclavitudes por medio del control. Es decir, si nosotros tenemos estas tarjetas y anulamos nuestra moneda circulante, lo que vamos a tener es un control individual por parte del gobierno, por parte de los gobiernos, no del gobierno, por parte de los gobiernos, del sistema y por medio de los bancos y de nuestros registros personales, nuestras direcciones, para poder llevar a cabo un control, un escaneo de nuestro nivel de consumo diario, mensual, semestral y todas las tendencias consumistas que puedan delatar algún tipo de movimiento social y también, por lo tanto, nuestro gobierno, pues, sería desde nuestra actividad de consumo, desde nuestra actividad económica. Entonces, tiende a haber aquí un amarre de todo esto con este encierre de nuestra moneda circulante en el plástico. Entonces, toma coherencia lo que les acabo de decir, que está hecho en el siglo XIX, por supuesto que sí. Y de hecho lo estamos viviendo, ¿sí? Y lo estamos viviendo más de 100 años después. Es decir, este tipo de plan ha sido un plan que está totalmente llevado a cabo mediante agenda, ¿sí? Por supuesto, los adalides de este tipo de economía lo que propenden es a crear dos economías totalmente contrapuestas, dos sistemas totalmente contrapuestos. Los de izquierda, de tinte socialista, que tienden a la liberalización del ser humano en cuanto a sus libertades individuales, en cuanto a su no sometimiento por los grandes capitales y una emancipación de los poderes económicos fácticos, pero creando esta paradoja de que crean gobiernos que tienen altos niveles de represión y de control hacia su gente. Eventualmente ha sido así, con contadas excepciones, que han sido gobiernos de izquierda brillantes y que han sido muy
han tenido muy buenos resultados. Y por otro lado, el sistema conservador, que es actualmente el sistema neoliberal de mercado, que es un sistema que crea todas las libertades del mundo, ¿verdad? Que están creados por la misma gente, pero que en estas libertades, en esta confusión de libertades, en esta apertura tan grande, lo que se crean también son las condiciones para que la gente no pueda decidir por medio de esta gran oferta que la gente no puede abarcar por desconocimiento. ¿Por qué? Porque mientras en los gobiernos socialistas el individuo es compelido a ser fabulosamente educado, fabulosamente informado, fabulosamente culto, pues, pero dentro de un contexto en donde no puede ejercer esta libertad, tenemos también lo contrario, tenemos estos gobiernos de corte neoliberal que ofrecen de todo, pero una educación deficiente justamente para que la gente no tenga la oportunidad de elegir sabiamente. Nos están llamando un corte, Giovanni, el tema está que arde. Repito, no estamos haciendo apología de ningún sistema político. Esto es un programa meramente informativo. El teléfono en cabina, 4632-9653. Estamos en la página www.dnmexicoradio.com y en Facebook Live DN Radio Comunicaciones. No se vayan, nos vemos. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Baby got another lover. Something I don't understand. Estimado amigo, soy Luis Espinosa y le invito a hacer un viaje a través de la música romántica. Acompáñeme todos los martes a partir de las 7 de la noche por esta su estación DN Radio Comunicaciones. El primer motivo de tu vivir. Tengo para usted anécdotas, poesía y la mejor música romántica para compartir juntos una hora bohemia. No lo olvide, todos los martes 7 de la noche, la hora romántica con su servidor Luis Espinosa. A través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Las aguas del río están teñidas de un matiz azafranado y enfermizo, y no fluyen hacia el mar, sino que palpitan por siempre bajo el ojo purpúreo del sol, con un movimiento tumultuoso y convulsivo. A lo largo de muchas millas, a ambos lados del legamoso lecho del río, se tiende un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Suspiran entre sí en esa soledad y tienden hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos, mientras inclinan a un lado y otro sus cabezas sempiternas, y un rumor indistinto se levanta de ellos, como el correr del agua subterránea, y suspiran entre sí. Pero su reino tiene un límite, el límite de la oscura, horrible y majestuosa floresta. Allí, como las olas en las hébridas, la maleza se agita continuamente, pero ningún viento surca el cielo. Y los árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con un potente resonar, y de sus altas copas se filtran gota a gota rocíos eternos, y en sus raíces se retuercen en un inquieto sueño extrañas flores venenosas. Y en lo alto, con un agudo sonido susurrante, las nubes grises corren por siempre hacia el oeste, hasta rodar en cataratas sobre las ígneas paredes del horizonte, pero ningún viento surca el cielo, y en las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio. Era de noche y llovía, y al caer era lluvia, pero después de caída era sangre. Y yo estaba en la marisma entre los altos nenúfares, y la lluvia caía en mi cabeza, y los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de su desolación. Silencio. Edgar Allan Poe. Colegio Charlotte Jasbeck, el mejor colegio de Cuautitlán Izcalli, abre sus puertas. Aprovecha las excelentes promociones a sus alumnos fundadores. Primero y tercero de kinder, así como la primera generación de sexto de primaria, con un 50% de descuento en su colegiatura. Actividades artísticas, deportivas y recreativas ya incluidas.
Avenida de la Unión, Manzano 9, Lote 6, en la entrada principal de Quinta Montecarlo. Informes al teléfono 5896-5245. 5896-5245. Colegio Charlotte Jasbeck. Una educación de calidad es la mejor inversión. Queridos amigos, ¿qué tal? Soy Javier Vargas, el vaquero elegante de la radio, y te invito a seguirme en Musicalísimo, el programa donde escucharemos a los mejores grupos de ayer y hoy, entrevistas, polémica, nuevos talentos y más. Sígueme todos los viernes de 7 a 8 de la noche por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. ¿Tiene algún tipo de problema o duda legal? Estamos listos para aclararlos. La línea está abierta. Somos abogados calificados, preocupados por su bienestar. Línea Jurídica, todos los miércoles en punto de las 17 horas, a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Nava y te invito a que nos escuches, además de los lunes a las 7 de la noche, ahora los miércoles a las 8 de la noche en Alex al Aire, a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. ¿Necesitas imprimir? Somos Estampados e Impresiones Digitales. Contamos con impresión de playeras, tazas, gorras, estampados textiles, recorte de vinil, impresión de lonas de gran formato, stickers y mucho más. ¿Necesitas volantes, tarjetas o credenciales en opalina o PVC? Las producimos al mejor precio y entregamos a tiempo. Llámanos al 55 65 63 58. 55 65 63 58. O visítanos en Avenida Toltecas 379A, Colonia La Romana, en Tlalnepantla, Estado de México. Estampados e Impresiones Digitales. Con nosotros llévate la mejor impresión. Pregunta por nuestros paquetes y promociones. DN Radio Comunicaciones. Nos ubicamos en Avenida de la Unión 4C, Cofradía 4, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Sentido Humano que Transforma AC, siempre preocupados por la ciudadanía, te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Adolfo López Mateos, número 31, local 7, Barrio San Martín, Tepoztlán, Estado de México. Teléfono 4991-0050. Facebook Sentido Humano que Transforma AC. Y recuerda, una sonrisa no tiene precio. Te esperamos todos los días en Diario Informativo con lo más destacado de las notas nacionales e internacionales, porque es tiempo de conocer la verdad. De lunes a viernes, 7:30 y 18 horas. Conduce Jesús Rojas. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Baby got another lover. Something I don't understand. Bueno, estamos de regreso. Fíjense, tengo dos mensajes muy interesantes. El primero es de Mónica Alejandra Salazar. Muchas gracias, Moni. Y sí es cierto, la precisión que haces tú es la utilización del dinero virtual. Y efectivamente, de eso se trata. Es dinero virtual, es dinero que nosotros manejamos por medio de nuestros recursos cibernéticos y electrónicos. Esto lo que tendería es tener en nosotros un mucho mayor control de nuestras finanzas, de nuestras tendencias de vida, etc.
Esto es algo que no debemos nosotros permitir de forma completa, y la forma de hacerlo es tomando conciencia y sustraernos de nuestros desmedidos afanes de consumo. Por otro lado, tenemos a Tania, le mando un besito enorme, grande, y dice, escuchando el programa, felicidades, continuando tomando conciencia de nuestra realidad y enfocar nuestras decisiones en amor para el bienestar de todos los seres. Aquí viene un concepto que a mí me interesa mucho, y sí, Tania, fíjate que aquí viene un comentario clave. ¿Cuál es este comentario clave? El comentario clave es el amor. El amor, cuando nosotros hacemos las cosas desde el amor, nosotros lo que propendemos es a la trascendencia de todos nuestros actos. En la trascendencia desde esta burda conexión material con las cosas hacia un nivel espiritual superior. ¿Por qué? Porque en esta exaltación irracional de la sensorialidad de la vida que nos hace este sistema de consumo, nosotros oponemos necesariamente la necesidad de amar. Pero el amor, lo que realmente significa es sin muerte, amort. Por lo tanto, propende a la vida. Pero no a esta vida sensorial, a esta vida esclava de los sentidos, sino que a la vida expansiva, a la vida que nosotros podemos sacar desde nuestro plano físico material, hacerla trascender a través de nuestro plano afectivo, intelectual, emocional, y poderla proyectar hacia nuestro subconsciente, creando este puente hacia Dios, hacia la supraconciencia, desde nuestra perspectiva y desde nuestro plano mental espiritual. Los tres planos coexisten, y coexisten de igual a igual. No podemos nosotros pensar en un plano sin que exista el otro, ¿sí? Pero sí podemos darle una dimensionalidad a cada uno de los planos conforme a los intereses, conforme al interés más bien propio de liberarnos, de ser libres desde nuestro interior y ser libres en conciencia de nosotros mismos. Por lo tanto, efectivamente, el amor es una vía muy grande. Recuerden que el amor es integracionista. El amor pretende integrar todos los elementos de la vida en un todo, en un único, en un ser único, en un funcionamiento único, en un funcionamiento total del cosmos. Por lo tanto, el comentario está bastante atinado, Tanita. 1.000.000 de gracias. Bueno, vamos a tener... Voy a leer nada más una sola parte, digamos, de los protocolos, donde dice, por ejemplo, el protocolo 6, dice: los monopolios, las fortunas de los goim están en nuestro poder. Los goim somos nosotros, los gentiles. Expulsión de la aristocracia de sus propiedades territoriales, comercio, industria, especulación, desarrollo del lujo, aumento de los salarios y encarecimiento de los artículos de primera necesidad, anarquía y alcoholismo, objeto secreto de la propaganda de las doctrinas económicas. Aquí es donde nosotros nos ponemos a pensar seriamente en este tipo de cuestión, en el sentido de que sabemos que el alcohol mata, sabemos que el tabaco mata, y sin embargo es un constante bombardeo de consumo para que nosotros podamos ingerir, para que podamos consumir este tipo de productos, teniendo una repercusión directa en nuestro estado de salud, y por lo tanto manteniendo todas estas maquinarias económicas que se dan en torno a la salud. No es la primera vez que nosotros escuchamos todos estos complots, todas estas conspiraciones o pretendidas conspiraciones de los laboratorios, por ejemplo, que no están ayudando en abatir las enfermedades que les produce
altos niveles de consumo económico, en el caso de la gripe, por ejemplo, o en el caso del dolor. El dolor dentro de las farmacéuticas, el dolor es el principal sistema de consumo y es de lo que viven estas grandes, enormes transnacionales. También cuando una sociedad va en camino a recuperar salud, también tenemos grandes mecanismos que se mueven a través de las transnacionales con medicamentos que producen grandes males, ¿no? En los años 70 hubo muchos de estos medicamentos, el mismo DDT, por ejemplo, como factor por ejemplo, para los cultivos, ¿no? Que se usaba el famoso DDT para limpiar, para eliminar las plagas que estaban en los cultivos. Finalmente se descubrió que el DDT pues era veneno, ¿no? También a las mujeres embarazadas se les no me acuerdo del nombre del medicamento, pero se les daba un medicamento que al final logró hacer que los niños tuvieran malformaciones o que nacieran muertos. Una serie de cosas que al final se descubren que son dañinas, pero después de haberlas consumido durante decenios. Tenemos, por ejemplo, también el caso de la comida chatarra. Aquí se une la cosa de la salud, porque la mala comida, la mala alimentación termina siendo un problema de salud pública. Entonces, en este caso, tenemos un gran problema de salud pública con el desarrollo de la obesidad en México, que es uno de los países, el segundo país con más obesidad infantil, o creo que en este momento ya es el primero con mayor obesidad infantil, y seguimos con nuestros hábitos de consumo alimenticio nefastos. Entonces, ¿quiénes son los responsables principalmente del consumo o de la asimilación de estos sistemas? Las grandes empresas dicen, pues ustedes son los que eligen y ustedes son los que consumen y ustedes son los que se alimentan. Pues sí, es cierto, pero frente a una oferta de mercado en donde hay un bombardeo mediático constante que hace que la gente, a la hora de elegir, puesto que tiene ahora por sistema, la gente tiene mucho menos tiempo de poder cocinar, de poder dedicarse a sus casas, etcétera, etcétera, a la hora de elegir, lo primero que se les viene a la cabeza es una bolsa de papitas, ¿no? Que hoy en día, por cierto, la bolsa de papitas lleva más aire que papitas, ¿verdad? Y también se da justamente a partir de este sistema de consumo indiscriminado en donde nosotros compramos sin pensar. Si nosotros analizáramos profundamente desde dónde podemos combatir este tipo de sistema, lo podemos combatir de cosas tan nimias como, por ejemplo, ya no comprar papitas, ¿verdad?, envasadas, pero sí comprar, por ejemplo, las papitas que nosotros podemos encontrar en el puesto de la esquina, en donde quienes la hacen son manos mexicanas con productos mexicanos, no industrializados, y que son igual o más sabrosas que estas otras que bueno, la misma publicidad, no te puedes comer solo una, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, pues, están tratadas con una serie de químicos y una serie de proporciones en sabor, en texturas, en donde el hecho de comerlas causa un enorme placer sensorial. Nada más el hecho del crunch, a la hora de morderlas, causa un placer enorme. Pero bueno, todo eso se hace con estudios. Quienes sean graduados en este tipo de disciplinas, recordando a mi preciosa Ángeles Villanueva, que ella se dedica a todo esto de la química de alimentos y todo eso, ella lo podrá corroborar, ¿no? Recuerden de lo que está hecho ¿qué es el no sé, el monosódico, creo que se llama. No me acuerdo del nombre, pero hay un producto que es un saborizante, y bueno, este producto lo que hace es exaltar justamente los sabores en nuestras papilas gustativas, haciéndonos dependientes de estos sabores, ¿no? No me acuerdo pero sí es monosódico, Bueno, ya espero que algún radioescucha que sea piadoso y misericordioso conmigo me sople el nombre
del producto. Pero bueno, aquí justamente es lo que se está diciendo, ¿no? Que es la necesidad, por ejemplo, de crear anarquía, el consumo anárquico, el consumo desordenado de todos nuestros bueno, sí, de estos productos, de estas cosas de pretendida primera necesidad, lo que hace justamente es crearnos unas vidas desordenadas en donde no nos damos el tiempo para disciplinarnos en nuestras comidas y en lo que comemos, ¿sí? Por lo tanto, estamos creando sociedades cada día más débiles y con menores facultades de decisión. El alcoholismo, los vicios, etcétera, también son comercializables y bueno, todo con medida, nada en exceso, pero ahí está, la oferta ahí está, ¿verdad? Nos obligan a fumarnos el eslogan, todo con medida, nada con exceso, y sin embargo, ahí está la oferta, y la oferta está abierta, y no se dice en ninguna parte, ni se especifica en ninguna parte, cuál es la cantidad o qué cantidad debemos consumir para que no nos haga daño. Eso sí, se esconde, bueno, ya para qué les digo, estamos sobre el tema. Pero bueno, aquí tenemos dos factores, ¿sí? No hemos ahondado en otros factores, ni ahondaremos en otros factores de los protocolos. Ya más o menos sabemos de dónde sale esta situación. Quiénes somos tristemente responsables de que esto siga ocurriendo. Pero bueno, así es esta parte, ¿no? Les voy a informar, les voy a decir en este momento cuáles son las 13 familias que dominan al mundo, ¿sí? Estas 13 familias que extienden estos tentáculos a través de estas dominaciones, de estos controles de la riqueza y de los recursos del planeta, son las siguientes. Rothschild, también con sus ramificaciones en Bauer o Bauer. Los Bruce, los Cavendish son los Kennedy. Los de Medici, ¿cómo se llama? Históricamente, lo que quiero aclarar es que estas familias, estos apellidos, son apellidos de estirpes que llevan siglos con sus descendientes hasta el día de hoy gobernando. Los de Medici, los Hannover, los Habsburgo, los Krupp, los grandes acereros alemanes, los Plantagenet, ¿no? Los Plantagenet están asociados a toda esta cosa de la sangre de Cristo, ¿se acuerdan? Luego, los Rockefeller, ¿no? Esta estirpe judía que lleva mucho tiempo, prácticamente 2 siglos, liderando los mercados mundiales. Los Romanov. Ustedes dirán, bueno, la estirpe de los Romanov se acabó con la Revolución Rusa. Bueno, pues no es así, ¿no? Estas ramificaciones aristocráticas se han enquistado en el resto de Europa y bueno, ahí están. Los Sinclair o Saint Clair, ¿no? Los Sinclair también igual están relacionados con esta parte de los Plantagenet en esta cosa de la sangre de Cristo. Los Warburg también, los Windsor, ¿sí? Bueno, también tenemos, obviamente, creo que los Rothschild, creo que sí los dije, claro, empecé con ellos, ¿sí? La dinastía Rothschild es la más poderosa de todos estos linajes, que están emparentados entre sí, por cierto, Pero bueno, la dinastía Rothschild es sin duda el más poderoso, es la más poderosa estirpe en la Tierra. Su riqueza está estimada en 500 billones de dólares. 500 billones, o sea, 500 millones de millones de dólares, ¿sí? Es aberrante. No podemos hablar nosotros de una verdadera justicia hacia la gente que lo necesita, en tanto haya tanta acumulación de dinero, tanta acumulación de poder en tan pocas personas, teniendo una masa tan grande de desfavorecidos. El lavado de cerebro es una herramienta también
que está dentro de lo que les acabo de decir, de este nuevo orden mundial. Lo voy a leer textual de una información que saqué de internet que en rigor me pareció muy aterrizada. Yo soy enemigo de meterme en páginas dudosas, prefiero la literatura directa. Sin embargo, obviamente para no estar cayendo en desinformaciones y en ignorancia, también en internet obviamente se pueden encontrar cosas maravillosas en cuanto a sustancial información. Tenemos otra herramienta para la esclavitud en masa que ellos están utilizando en contra de nosotros, es el llamado sistema educativo. Fíjense, las escuelas ya no son lo que solían ser y los niños están aprendiendo a memorizar sin pensar y obedecer sin cuestionar. Aquí yo lo pondría en duda, pero bueno, de hecho este sistema educativo establecido es muy caro de mantener operativamente y es obsoleto en la era de Internet. ¿Por qué obsoleto? Puedes preguntar, debido a que el Internet nos da el libre acceso a cantidades casi infinitas de información. Así que, ¿por qué seguimos pagando enormes cantidades de dinero para la educación gubernamental? Debido a que el mundo de la élite requiere que nuestros hijos aprendan de la conformidad y del pensamiento de dentro de la caja. ¿Qué podemos hacer nosotros? La fe en la humanidad pende de un hilo en este momento mientras el control del pulpo del nuevo orden mundial prolifera. Por un lado, estamos muy cerca de nuestra esclavitud completa, mientras que por otro lado, podríamos desmenuzar fácilmente el suelo de su pirámide de poder, simplemente uniéndonos en contra de su decepción en una revolución pacífica de mentes, corazones y almas. Esta parte yo la voy a desautorizar inmediatamente. Es una afirmación que es cuando menos ingenua. ¿Por qué? Porque justamente es el Internet actualmente la herramienta de enajenación más grande que tenemos en nuestras sociedades. Tenemos una serie de niños que ya no salen a jugar, que tienen esta onda de aplastarse con el celular, de aplastarse con la computadora y ya no de moverse, y por lo tanto tenemos un sacrificio en nuestras habilidades psicosociales. Por lo tanto, cuando tenemos una humanidad que psicosocialmente está paralizada, que está amarrada de manos, lo que tenemos es una sociedad con individuos menos sensibles y por lo tanto menos solidarios. Y esta parte de la solidaridad es la que nosotros debemos de rescatar. Esta parte de la conciencia de que tenemos un vecino, de que tenemos un prójimo a quien nosotros tenemos que considerar, tenemos que respetar y cuando menos amar. En ese momento es cuando nosotros estamos rescatándonos, ¿sí? Cuando estamos salvándonos, cuando estamos alejándonos del yo, del ego, del individuo y estamos actuando en pos de nuestro prójimo. Por lo tanto, el Internet hay que tomarlo con pincitas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un sistema en donde está todo libre y está todo abierto, también es cierto que una excelente forma de desinformar es informando en exceso. Es decir, es lo que pasa con las gasolinas hoy en día. Tenemos una serie, cuando nuestro sistema abrió el comercio de las gasolinas, nosotros tenemos una serie de empresas, un montón de empresas que vienen a ofertar gasolinas a diferentes precios, pero nosotros no llevamos el control de empresa por empresa del precio de la gasolina, pues fluctúa todos los días. Entonces, frente a esta ignorancia, a este exceso de información, nosotros vemos una gasolinera y pues cargamos en la ignorancia del precio real. Por lo tanto, tenemos marcas de gasolineras que nos dan unos precios terribles y tenemos marcas de gasolina que tenemos que nos dan ofertas menos terribles, ¿no? Pero frente a toda esta fluctuación de mercado y frente a esta liberalización del precio, nosotros cuando menos tenemos un enfoque múltiple que nos hace distraer esta atención en varios focos y por lo tanto no poder tomar decisiones coherentes y racionales con respecto al consumo de este producto. Entonces, el exceso de información también desinforma. La mejor manera de poder mantener un secreto oculto es creando muchos secretos. Entonces la gente no va a saber, la gente de a pie no va a saber realmente qué es verdad y por lo tanto siempre nuestro secreto va a estar muy bien escondido. Esto es
parte, digamos, de lo de Internet y que por lo tanto tenemos que tomar de forma muy, muy, muy medida para nuestros hijos. El sionismo, no es 1875, está desarrollado por Theodor Herzl, como les decía, 1897, ¿sí? 1897 es la fecha, ¿sí? Miren, tenemos, por ejemplo, el comentario de un rabino judío ortodoxo, que es una flor, es una joya de conocimiento. El rabino Yisrael David Weiss, Yisrael David Weiss dice esto: el sionismo tiene solo alrededor de 100 años de antigüedad. Es la transformación de la religión al nacionalismo, al materialismo creado por judíos ateos que odian la religión. La razón por la que utilizan el nombre de Israel, la estrella de David, el secuestro y usurpación de la identidad del judaísmo y el pueblo judío es con la finalidad de obtener legitimidad para su existencia, que debe inducir a las personas a decir: «Oh, Dios está con ellos», utilizando el miedo para intimidar a la gente de hablar en contra de sus acciones, porque de lo contrario los califican de antisemitas, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Yo tengo la fortuna de tener amigos judíos y que son antisionistas. Justamente este nacionalismo ateo que está enquistado dentro de este sistema pretendidamente judío. Ellos usan el judaísmo como un ariete de libertad, como un ariete de que si nosotros estamos en contra materialistamente o materialmente, nosotros somos los malos de la película. ¿Por qué? Porque estamos agrediendo a un pueblo que ha sido ofendido en varias oportunidades, y que es verdad. El pueblo hebreo ha sufrido muchísimo, pero hacemos ecos de la palabra de este rabino, Yisrael David Weiss, con respecto a que el judaísmo real, al judaísmo verdadero, es una maravilla, es una joya, es un diamante de conocimiento del cual todos podemos disfrutar, y que este sionismo, que esta idea de Theodor Herzl de 1897, es una idea aberrante y es una idea de ateos que odian la religión. El intelectual que desarrolló el neoliberalismo, la idea del neoconservadurismo, que eventualmente es materializado a nivel socioeconómico, a doctrina socioeconómica por Milton Friedman, fue su maestro, el maestro de Friedman fue Leo Strauss. Y Leo Strauss, justamente, él plantea esta necesidad de no creer en Dios, de que crear un sistema que sea absolutamente pragmático, es decir, práctico, un sistema que sea única y absolutamente con percepción en la realidad inmediata, es decir, niega todo tipo de historicismo y niega todo tipo de prospección a futuro. Por eso, estos grandes intelectuales, estas grandes personas que manejan países, por ejemplo, como Estados Unidos, en donde hay tanta gente buena también, de repente tenemos a un Estados Unidos que está en contra de todos los protocolos ambientales que deberían asimilarse en los países para poder hacer de nuestra tierra un país sustentable, un planeta sustentable, y que pudiera salvarse de la hecatombe que se nos viene, porque se nos viene una hecatombe ambiental tremenda. Si ya la tenemos, de hecho estamos en esta crisis medioambiental, y bueno, esta hecatombe se nos viene encima. ¿Por qué? Por estos intereses económicos que no les interesa, que no les importa, perdón por la redundancia, que no les interesa en absoluto salir de este ciclo de destrucción. ¿Por qué? Porque para ellos el dinero es el dinero por el dinero, y para el dinero por el poder y para el poder. ¿Sí? No hay una razón trascendente de existencia, por lo tanto,
todos nosotros que tenemos este afán de trascendencia y que sabemos que existe un estadio superior mental mucho mejor que el que impera hoy en día, para ellos nosotros somos estúpidos, para ellos somos nosotros de esta clase que nos debemos dejar someter. Bueno, dice, el fundador del Foro de Davos llega incluso a formular el principio básico de la nueva realidad. Fíjense, este señor, de apellido Schwab, hace un comentario que es bastante interesante, fíjense. Y son poquitos puntos. El 1, el crecimiento económico será impulsado por la innovación y la imaginación, y no por el capital o los recursos naturales. ¿Sí? 2, el crecimiento económico será más lento, pero potencialmente más estable que antes de la crisis. 3, el motor clave del mercado será el cambio tecnológico, pero si los efectos de la revolución industrial anterior de finales del siglo XVIII no se hicieron sentir hasta un siglo después, los cambios de ahora impactarán en las economías como un tsunami sin mucha alerta previa y con una fuerza inexorable. 4, las abundantes interconexiones del mundo de hoy aceleran el ritmo del cambio. El progreso tecnológico no solo afectará a las estructuras económicas, sino simultáneamente también a las estructuras gubernamentales, a los mecanismos de seguridad y a la vida cotidiana de la gente. 5, competir en la economía del siglo XXI requerirá una capacidad de adaptación implacable. No se podrá descartar nada. Cada práctica y cada estándar deberán ser repensados. Cada sector deberá estar preparado para cambiar de los pies a la cabeza. ¿Sí? Bueno, más o menos esa es una perspectiva desde el punto de vista de este señor Schwab, que es el fundador del Foro de Davos. Luego, tenemos 3 líneas de acción, esto a partir de la filosofía de Leo Strauss, que es el autor de La ciudad y el hombre, este libro, que es el fundamento de lo que estamos viviendo hoy en día. Premisa básica, por derecho natural, según Leo Strauss, los fuertes deben gobernar sobre los débiles. A. Los gobiernos deben dar a la población a través de la prensa solo un mínimo indispensable de información fidedigna, pues en general no cabe otra opción que la mentira y el engaño a fin de mantener lo más monolíticamente posible la fe de las masas en un futuro mejor y en una escala de valores. La mentira y el engaño deben ser las armas para impedir todo atisbo de escepticismo o nihilismo por parte de las masas, lo que bien podría llevar a la anarquía. El nihilismo es esta tendencia filosófica en donde se cree en nada. Aquí nosotros tenemos que creer, tenemos que inventarnos una serie de escalas de valores, tenemos que tener este pensamiento ideológico, idiosincrático sólido. ¿Para qué? Para que pueda haber esta posibilidad de manipulación. ¿Por qué? Porque a fin de mantener lo más monolíticamente posible la fe de las masas en un futuro mejor y en una escala de valores. ¿Sí? Esta prospección de futuro que nosotros sí tenemos por ser mentalidades trascendentes, estas personas se aprovechan de ello y bueno, por medio de ese afán de nosotros tener un futuro mejor, nos pretenden esclavizar. B. La religión, cualquiera sea, es una potente arma de dominio, capaz de encolumnar al pueblo tras un líder y tras la clase dominante que debe gobernar un país. Esto se aplica a nivel mundial, véanlo, ¿sí? La fe religiosa y las invocaciones a un Dios todopoderoso ayudan en buena medida a que ese escepticismo o nihilismo se reduzca a un mínimo posible. Es realmente diabólico cuando menos. Acá, por ejemplo, dice la C. La base de cualquier estado y de cualquier gobierno es la existencia de un enemigo.
La lucha contra un enemigo común sirve para aglutinar a las masas. Un peligroso enemigo externo muchas veces aparece de manera espontánea e imprevisible. Pero, según Strauss, los políticos que han caído bajo su influencia, si ese enemigo no existe, es necesario crearlo. Es decir, si nosotros no tenemos un enemigo real como país, como sociedad, pues debemos crearlo. Tenemos que crear ese chivo expiatorio. ¿Para qué? Para echarle la culpa de todos nuestros males. ¿Quiénes están haciendo este tipo de política? Pues tenemos una constante en Estados Unidos. Tenemos una constante con Maduro en Venezuela, que es todo lo contrario. Pero pues tiene que crearse. Miren, en las dictaduras, ¿no? Dictaduras como la iraquí, ¿sí? Dictadura como la libia, ¿no? Necesariamente tenían que inventar estos chivos expiatorios para poder echarles la culpa de todas las desgracias que su sistema impuesto generan, pero que no están dispuestos a admitir. Miren, tenemos acá un texto. Yo he estado seleccionando estos textos que son bastante interesantes. Fíjense. Dice: hace apenas una década, un amigo y yo leímos por primera vez The Closing of the American Mind, el cierre de la mente estadounidense, de Alan Bloom, y nos sentíamos muy atraídos por él. ¿Por qué? Para comenzar, su oposición a la contracultura parecía nacerle del corazón. Describía, por ejemplo, cómo, siendo un profesor universitario, se llevaba sus propias grabaciones a los dormitorios de sus alumnos para lograr que quitaran su música rock y escucharan a Mozart. Además, Bloom denunciaba apasionadamente el hecho de que las universidades no enseñaban nada. Lo mismo digo yo. Por otra parte, también veía que tenía discrepancias con Bloom, pero pensaba darle el beneficio de la duda. Tal vez resultaran ser cosas que no entendía bien. Mi amigo y yo pensábamos acercarnos a Bloom para que se uniera a la campaña de Lyndon LaRouche, pero primero quería averiguar más. Como recordará cualquiera que lo haya leído, The Closing of the American Mind siempre te deja un peculiar saborcito intelectual donde quiera que uno cierre el libro. En medio de otros asuntos, Bloom caía en declaraciones enfáticas e inesperadas, al parecer sin nada que ver con el tema que no desarrollaba, y precisamente por ese motivo le daban vueltas en la mente a uno por día. Todavía recuerdo dos. Bloom escribió que en el juicio a Sócrates estaban presentes hombres que querían que se le exonerara. Ellos eran los caballeros. Pero, ¿qué quería decir con ese término de caballero? Nunca se lo había escuchado usar a nadie en ese contexto, pero Bloom simplemente lo soltaba en esa frase aislada y luego nunca retomaba el hilo. Ahí tenemos una idea inconexa. En otra parte escribió que a Sócrates se le acusó de no creer en los dioses de la ciudad y de inventar otros dioses. Obsérvese, escribía Bloom que Sócrates no negó esa acusación. Pero me parecía recordar que Sócrates sí lo había negado, y perplejo por el comentario de Bloom, encontré en la Apología de Sócrates de Platón las palabras con que Sócrates lo niega. Y sin embargo, se suponía que este Bloom era un erudito del griego, traductor de Platón. ¿A qué le tiraba? ¿Qué quería decir? Para esto, Alan Bloom, por cierto, junto con Paul Wolfowitz, que era el subsecretario de Defensa del gobierno de Bush, eran... Alan Bloom fue... ellos vienen de esta línea, digamos, de pensamiento que se origina con Leo Strauss. Bloom fue maestro de Paul Wolfowitz, que fue el secretario de Defensa de Bush. Subsecretario de Defensa de Bush. Cuando descubrí que Alan Bloom fue seguidor del finado profesor Leo Strauss de la Universidad de Chicago, decidí que tenía que averiguar qué había dicho Strauss. El único conocimiento que tenía de Strauss en ese entonces era por conducto de otro amigo cuya madre tomó su curso en la New School de Nueva York, donde Strauss dictó clases de 1938 a 1948.
Ella se maravillaba de su dominio del griego antiguo. Por lo demás, todo lo que recordaba era su minuciosa atención a los textos. Dice aquí, vadeando el material introductorio de Strauss en sus Sócrates y Aristófanes, todo parece simple, sin arte y completamente aburrido. Aristófanes escribió una obra sobre Sócrates. Esa obra, Las nubes, es importante, de hecho esencial, para entender las cuestiones en torno a Sócrates. Y luego, aquí está. Strauss nos zambulle de una vez en su propia traducción de la obra. Una traducción bastante prosaica. Por cierto, con el fardo adicional de instrucciones escenográficas insertadas por Strauss e incluso instrucciones para lo que ocurre fuera de escena que de alguna manera opacan el diálogo. Hasta aquí todo bien. A la larga, habiendo sobrevivido a Las nubes, regresé de vuelta a Leo Strauss. Por importante que sea la obra, escribe, no puede entenderse fuera de contexto. Han sobrevivido otras 10 obras de Aristófanes, dice, y aquí están. En sus propias traducciones secas como el polvo, con todo y sus dilatadas instrucciones escenográficas. Y se libra a un lado, y con él mi proyecto de leer libros largos de Leo Strauss. Bueno, en el fondo lo que se dice aquí, en este texto, es cómo Alan Bloom y cómo Leo Strauss agarran la filosofía clásica y, bueno, hacen su propia versión de la filosofía clásica, en el caso de Sócrates. En realidad, tenemos dos autores, por ejemplo, en el caso de Leo Strauss y en el caso de Alan Bloom, que son estériles, ¿sí? Que en realidad lo que hace es retraernos de la cultura, de la verdadera cultura, de la cultura informada, de la cultura hecha con conciencia. Ellos no pretenden crear conciencia, sino que pretenden desinformar por este medio. Tenemos acá, Leo Strauss fue un filósofo secreto cuyos pensamientos no se mostraban transparentes a sus lectores y solo eran accesibles leyendo entre líneas. A pesar de que dedicó su trabajo académico a la interpretación de autores clásicos como Platón o Maquiavelo, en la actualidad está de moda y está siendo tremendamente influyente entre quienes llevan a cabo tareas de dirección en la administración norteamericana. Strauss nació en Alemania a finales del siglo XIX, pero su aliento ha llegado hasta el XXI. Es conocido por ser uno de los padres y el pensador más influyente de los neoconservadores actuales. No obstante, un libro reciente, Reading Leo Strauss, Politics, Philosophy, Judaism, firmado por un profesor de ciencia política de Yale, Stephen Smith, le señala como un defensor de la democracia liberal, alejado de los preceptos neocon. No son solo contradictorias las visiones que nos transmiten acerca de su doctrina, también lo son las informaciones que nos hablan de su carácter. Strauss, quien emigró a Estados Unidos en 1938, enseñando primero en la New School of Social Research de Nueva York y más tarde en la Universidad de Chicago, fue además de un profesor influyente, un personaje contradictorio, amigo de las formas autoritarias y enemigo de la modernidad hippie, capaz de imponer la música clásica a sus alumnos para evitar que se aficionasen al pop, y dicen transmisor selectivo de sus enseñanzas a las que solo accedían estudiantes afines. Esto es bien importante de señalar, porque esta base, digamos, de que la filosofía era solamente accesible a los estudiantes más cercanos y a los que manifestaban una abierta afinidad de ideas con él, es un poco lo que crea después unas unidades de pensamiento filosófico de corte neoliberal que se llaman los think tanks o los tanques de pensamiento. Los think tanks, por ejemplo, tenemos uno famosísimo que es el Grupo Bilderberg. El Grupo Bilderberg, al cual están adscritos muchos jefes de estados, muchos intelectuales famosos, pero sobre todo todos aquellos poderosos magnates, dueños de monopolios y dueños de consorcios y dueños de transnacionales alrededor del mundo.
Entonces, estos think tanks lo que hacen es justamente aglutinar a este tipo de gente para darle orden, para darle coherencia a este afán de dominio mundial mucho más allá de obviamente de nuestras consideraciones y aprovechándose de nuestra ignorancia. Mira, fíjate, aquí tenemos el glutamato monosódico, así es. Se llaman aditivos y son varios con respecto a nuestra esclavitud a la comida chatarra, fíjense. Tenemos una lista, Aquí, muchas gracias, Mónica, porque sí es valioso esto, se llama glutamato monosódico. Tenemos también al ácido ascórbico, tenemos al nitrito de sodio, a la lecitina, al aspartame y a la sacarina. Todos aditivos que se han demostrado que son tremendamente nocivos para nosotros. Sí, aquí tenemos también por parte de Ángeles el glutamato monosódico también. Muchas gracias de tu parte. Dicen por acá que por el Facebook no conecta, que conecta nada más con la página. Bueno, tendremos que ver qué es lo que sucede por acá, por el Facebook. Sí, dice Tania. Sí, también para que actualmente el neoliberalismo y los seres no somos desechables. Así es. Para el neoliberalismo económico nosotros efectivamente somos desechables y no lo somos. Somos gente integral que necesitamos de nuestra conciencia plena para poder vivir de acuerdo y en consonancia con la naturaleza de las cosas. Miren. Para terminar el tema, les voy a relatar las estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky, que sin ellas realmente el sistema neoliberal no tendría cómo pegarnos. Y de hecho, como les digo, estamos hablando de neoliberalismo, pero también hay otros sistemas políticos que han hecho suya esta forma de hacer las cosas. Miren. Tenemos 10 estrategias de manipulación mediática. La primera, la estrategia de la distracción. El elemento primordial de control social es la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante las técnicas del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes, que era lo que yo les comentaba, sobre que la mejor manera de ocultar un secreto es entre muchos secretos, o muchos pretendidos secretos. Esta técnica es indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, economía, psicología, neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. ¿Qué es lo que ocurre con el fútbol, por ejemplo? ¿O qué ocurre con los espectáculos? Cuando tenemos, por ejemplo, una toma de decisiones fundamental en nuestra élite política, por ejemplo, no sé, los diputados, senadores, ¿no? De repente, ¡pum!, se atraviesa casualmente un partido de fútbol importante, ¿no? O algún evento importante, o cómo se usó, por ejemplo, el pasado terremoto del 19 de septiembre para ocultar también un montón de tranzas, de porquerías. Tenemos gobiernos que incluso por medio de la desinformación pretendieron hacerse de recursos para poderlos canalizar finalmente a las elecciones. Pero bueno, ese es parte del movimiento, ¿no? Luego, les voy a decir rápidamente una, porque ya me están diciendo que hay que despedirnos. La estrategia de gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable basta aplicarla gradualmente a cuentagotas por años consecutivos.
Y de esa manera, las condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. ¿Cuáles son estas medidas? El Estado mínimo, las privatizaciones, la precariedad, la flexibilidad, el desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes. Tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. Bueno, ya nos vamos. Métanse, por favor, métanse a internet y busquen las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky y se van a dar cuenta un poco sobre en qué consiste esta situación. Averigüen, hay mucha información con respecto al gobierno desde las sombras. Traten de ser conscientes, traten de despertar a nuestra realidad y seremos cada día seres humanos un poco más libres, un poco más completos, un poco menos ignorantes y más asertivos en nuestras vidas individuales y en nuestra vida, en nuestra comunidad. Bueno, espero que el tema les haya gustado. Es un tema inmenso. De hecho, me quedé con un montón de información en la mano, pero no importa. Nosotros luego hacemos estudios sobre estos temas y sobre muchos otros temas en nuestro grupo de Metarmonics de los días sábados de 4:30 a 7 de la noche. Tenemos estas pláticas. El teléfono para que se conecten conmigo es una cooperación insignificante, son 90 pesos por sesión. Y es el 55 14 58 65 35 también para quienes estén interesados de elaborar su música particular sagrada, que es el Metarmonic, que nos da conocimiento y bienestar. Bueno, estamos en www.dnmexicoradio.com y en Facebook Live DN Radio Comunicaciones. Espero que pasen una semana muy padre. Y tenemos, este fin de semana que se nos atraviesa, que se augura formidable, fabuloso, y va a ser la base de un nuevo descanso para otra complicadísima semana. Sale pues, que estén muy bien, cuídense mucho y aquí los espero el próximo jueves de 9 a 10:30. Bye. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Baby got another lover. Something I don't understand.